Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera. Y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los 2 eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera. Y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los 2 eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería.
De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera. Y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los 2 eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora, solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. En Mundisfraz contamos con los mejores uniformes para escolta. Somos el número 1. Tenemos un gran catálogo con modelos nuevos para niño y niña. Atención, maestros, papás, ven y conócenos. Morelos 516 Centro, Mundisfraz, los mejores uniformes para escolta y banda de guerra. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera. Y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos,
por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los dos eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera, y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los dos eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera, y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón
por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los dos eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Globos, desechables, piñatas botargas o ¿todo para tu fiesta? Aquí, en la calle de la fiesta, encontrarás todo para tu próxima fiesta. Te esperamos en Mundisfraz y Mundifiesta. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera, y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los 2 eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón,
se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera. Y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los dos eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera, y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los dos eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. En Mundis Brass contamos con los mejores uniformes para escolta. Somos el número 1. Tenemos un gran catálogo con modelos nuevos para niño y niña. Atención, maestros, papás, ven y conócenos. Morelos 516 Centro, Mundis Brass, los mejores uniformes para escolta y banda de guerra. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro.
Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera. Y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los dos eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera. Y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los dos eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora.
Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera, y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los 2 eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Globos, desechables, piñatas botargas o ¿todo para tu fiesta? Aquí, en la calle de la fiesta, encontrarás todo para tu próxima fiesta. Te esperamos en Mundisfraz y Mundifiesta. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera. Y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc.,
para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los dos eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera, y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los dos eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera, y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso,
van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los dos eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. En Mundisfraz contamos con los mejores uniformes para escolta. Somos el número 1. Tenemos un gran catálogo con modelos nuevos para niño y niña. Atención, maestros, papás, ven y conócenos. Morelos 516 Centro, Mundisfraz, los mejores uniformes para escolta y banda de guerra. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera, y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los 2 eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos.
Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera. Y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los dos eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Por favor, preste atención a las siguientes instrucciones para el buen uso de su uniforme. Si el modelo del uniforme lleva charreteras, el saco tendrá 2 presillas en cada hombro. Para colocar la izquierda, se pasa toda la charretera por debajo de la presilla grande, de afuera hacia adentro. Y el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña por debajo y de adentro hacia afuera. En el caso de la charretera derecha, después de insertarla por debajo de la presilla grande, se coloca el cordón de mando, y al final el rectángulo metálico abraza la presilla pequeña. El cordón de mando tiene unas pequeñas pinzas metálicas que sirven para que se pueda ajustar el tamaño del orificio para el botón. Agarrando la pieza metálica con una mano y con la otra jalando el cordón, se puede recorrer y hacerse más grande o pequeño. Los cordones se pueden abrochar en los botones izquierdos o derechos. Eso lo decide el profesor de cada escolta. El cinturón es ajustable. Para hacerlo más grande, se despliega recorriendo hacia afuera. Y para adentro, para hacerlo más pequeño. El extremo del cinturón, que tiene el eslabón en el doblez, se inserta primero por la presilla derecha trasera del saco y después por la presilla izquierda. Para así, abrochar el cinturón por enfrente con la mano izquierda del portador, verificando que la hebilla quede en su orientación correcta. Les recomendamos reforzar el hilo de los botones con hilo nylon, ya que al ser metálicos, por el peso y el uso, van trozando el hilo original. Esto evitará perder los botones. Después de tener el ajuste adecuado del cinturón a la cintura del portador, fijar el extremo del cinturón al mismo cinturón, ya sea con una puntada, pegamento o velcro, etc., para que sea más práctico y rápido al ponerlo y quitarlo. Tener precaución de no perder los dos eslabones metálicos del cinturón para que cumplan su función de apretar y mantener en su lugar el excedente. Guardar el uniforme en su portatraje inmediatamente después de usarlo, para conservarlo en las mejores condiciones. En la medida de lo posible, opte por llevar el uniforme a la tintorería. De lo contrario, siga las siguientes indicaciones para lavarlo en casa. Lavar a mano con agua a temperatura menor a 30 grados centígrados. No usar cloro ni blanqueadores. No exprimir ni usar la secadora. Solo dejar escurrir en sombra. Planchar a temperatura media usando paño. Globos, desechables, piñatas botargas o ¿todo para tu fiesta? Aquí, en la calle de la fiesta, encontrarás todo para tu próxima fiesta. Te esperamos en Mundisfraz y Mundifiesta.